Hola a todos y cada uno de ustedes que nos están sintonizando una vez más por este medio de tanta bendición que Dios nos ha dado, como lo digo siempre. Quiero reconocer a cada uno de ustedes que nos sintoniza y la bendición que es poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor cada semana y saber cómo ustedes están aprovechando cada una de estas cosas, cada una de estas enseñanzas para poderlas compartir con otras personas. Ha sido de mucha bendición saber que hermanos nos están viendo en México, Distrito Federal, Ensenada, Agua Prieta, nos están viendo también en Nicaragua, muchos de nuestros hermanos. Un saludo a Iglesia La Cosecha en Nicaragua, un saludo a los hermanos en Honduras, en otras partes del Caribe, República Dominicana. Queremos estar tan agradecidos, estamos tan agradecidos con Dios por cada uno de ustedes y siempre con el propósito principal de que si esto es de bendición para su vida o si usted conoce a alguna persona que necesita escuchar esta palabra, que usted la pueda compartir con ellos. La palabra de Dios puede viajar tan lejos que nosotros estaríamos sorprendidos las maravillas que la misma palabra de Dios puede hacer, no solamente en nuestras vidas, pero en las vidas de otras personas a las cuales nosotros podemos alcanzar por estos medios. Quiero concluir en este mes el tema del que hemos estado hablando acerca de las decisiones en nuestra vida. La semana pasada estuvimos hablando de lo importante que es que cada uno de nosotros tomemos en cuenta a Dios en las decisiones de nuestra vida. Y nos estuvimos hablando también, nos enfocamos en el hecho de que muchas veces, por no tomar en cuenta a Dios, antes de tomar una decisión, cometemos errores. Y cuando hemos cometido errores muchas veces, culpamos a Dios. No lo hacemos directamente, pero sí lo hacemos de forma indirecta, diciendo, ¿por qué Dios permite que esto me suceda a mí? Cuando en realidad nosotros fuimos los que tomamos esas decisiones y nosotros tenemos que estar dispuestos a corregir esas decisiones que hemos tomado. La razón por la que tomamos malas decisiones, decíamos la semana pasada, es porque tomamos decisiones de la misma forma en que algunos personajes en la Biblia lo hicieron. La semana pasada estuvimos hablando acerca del hecho de que Dios nos dice que Él pone delante de nosotros la vida o la muerte, Deuteronomio capítulo 30. Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida, la muerte, lo bueno y lo malo. Y nosotros tomamos la decisión, ¿qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? Pero muchas veces tomamos las decisiones equivocadas, de las cuales después nos arrepentimos porque las tomamos en el momento equivocado de nuestras vidas. Hablamos de Adán y Eva. Adán y Eva tomaron una decisión porque se dejaron ir por las emociones cuando vieron el árbol del fruto prohibido, vieron que era bueno en gran manera, se emocionaron y probaron el fruto prohibido, y eso nos ha afectado a todo el mundo de generación en generación. Caín tomó una mala decisión cuando estaba enojado. ¿Cuántas veces usted ha tomado una mala decisión cuando está enojado, lleno de ira? ¿Cuántas veces usted ha dicho algo de lo cual se arrepiente en ese momento? Lot, dijimos, tomó una decisión en el momento en que Dios le dio la opción a él en no ser egoísta, pero fue egoísta, vio lo precioso de la pradera, pero no se daba cuenta que al tomar esa decisión sin pensar en el bienestar de su tío Abraham, él iba a llevar a su familia cerca de la destrucción, y llevó a su familia a Sodoma y a Gomorra, solamente a la destrucción de su familia. Y todos conocemos cómo terminó la historia de su propia esposa. Y después de que la historia de su esposa termina como una estatua de sal, es triste aún más cómo termina la historia de las hijas de Lot con él mismo. Hablamos también acerca de cómo el rey David tomó una mala decisión. Siempre siendo un hombre conforme al corazón de Dios, el rey David se dejó impulsar por los deseos. Es más, dice la Biblia que el rey David debería de estar en batalla como lo hacían todos los reyes en esa temporada. Y en esa temporada del año, en vez de ir David a la batalla con sus ejércitos, David estaba sin hacer nada en el palacio. No estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. En ese momento, David tenía tanto tiempo libre que David fue impulsado por los deseos de la carne y falló a Dios. Ahora, muchos de nosotros hemos fallado en estas áreas. Muchos de nosotros hemos fallado y hemos tomado decisiones equivocadas, porque en algún momento también nosotros las tomamos
de esta forma en que estos hombres y mujeres tomaron sus malas decisiones. Ahora, cuando ya el error se ha cometido, y usted dirá, bueno, Pastor Oscar, pero si ya el error ya lo cometí, ahora ¿qué puedo hacer para corregir lo malo que he hecho? ¿Qué puedo hacer para arreglar aquello que arruiné por causa de mis malas decisiones? El pasado ciertamente no se puede cambiar. Quisiéramos tener una maquinita del tiempo en la cual pudiésemos retroceder y hacer cambios. Yo quisiera hacerlos todos los días de mi vida, quisiera volver a hacerlos. Quisiera que se repitieran para tener una nueva oportunidad cuando he cometido algún error, cuando he tenido alguna falla, cuando he dicho algo que no debí de haber dicho. Pero eso es imposible. ¿Qué debemos de hacer entonces cuando hemos tomado malas decisiones? Hay esperanza. Porque cuando tomamos malas decisiones y estamos vivos todavía, es porque Dios nos está dando una segunda oportunidad para corregir aquellas cosas que tal vez en algún momento hemos errado, que hemos hecho mal. Quiero que tomemos, por ejemplo, el caso de David, que no hizo lo que debería de estar haciendo y se dejó impulsar por los deseos de la carne, ya que estaba de ocioso, no estaba haciendo nada, no estaba haciendo lo que le correspondía. Entonces su mente estaba abierta y con el tiempo para pensar en cosas que no convenían. Si vemos el caso de David, podemos preguntarnos qué fue lo que hizo David para mejorar aquella situación que él mismo arruinó. ¿Qué hizo David? Una de las cosas que hizo David, lo cual es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer, es que David reconoció que había hecho algo malo. Y de esto hablamos la primera semana en este mes, sobre reconocer, aceptar. Mientras David no reconocía que había cometido un error, el problema continuaba. Es más, la Biblia dice en el Salmo 32 que los huesos de David le dolían. David incluso había enfermado por no confesar su pecado. David tuvo que reconocer que había hecho algo malo. Por lo tanto, si tú en algún momento de tu vida has tomado una mala decisión, no es el final del mundo, pero sí es el comienzo para que tú puedas reconocer que hiciste algo que no deberías de haber hecho, que hiciste algo que no agradó a Dios, que hiciste algo malo, reconocerlo, y cuando lo reconozcas, confesarlo. De esto también hablamos la segunda semana. Reconoce y confiesa aquello que has hecho. Eso fue lo que hizo David. Es más, la palabra de Dios dice que una vez que David reconoció y confesó su pecado a Dios, las cosas cambiaron para David. Dios comenzó a bendecir nuevamente la vida de David. Dios comenzó a usar a David de la forma en que Dios tenía como propósito usar a David en la vida. Una segunda cosa que David tuvo que reconocer y que hacer es que para corregir el error que había cometido, David supo enfrentar las consecuencias y no culpó a Dios, ni culpó a otras personas. Muchas veces cuando nosotros hemos cometido algún error de esos que nos llevan a tomar malas decisiones y a experimentar consecuencias, no solamente culpamos a Dios, como lo mencioné anteriormente, pero muchas veces también nosotros tenemos la tendencia a buscar otros culpables. Muchas veces hacemos lo que hizo Adán y Eva. Adán, cuando Dios le pidió cuentas del error que habían cometido, Adán lo primero que le dijo a Dios fue: Señor, es que el problema fue la mujer que tú me diste. Adán no solamente estaba culpando a la mujer, Adán también estaba culpando a Dios, porque fue Dios que le dio la mujer. Y constantemente, como seres humanos, buscamos otros culpables, y no solamente Adán lo hizo. Cuando se le pidió cuentas a Eva del error que había cometido, Eva también tuvo que buscar a quién culpar. Y Eva culpó a la serpiente. Simple y sencillamente la serpiente ya no pudo culpar a nadie más, sino también hubiera buscado otros culpables. Pero constantemente en la vida nosotros buscamos otros culpables. Pero otra cosa que David hizo fue que supo enfrentar sus consecuencias. No culpó a Dios, pero tampoco culpó a otras personas. Fue él quien tomó la mala decisión. Fue él quien tomó la decisión de errar contra Dios, de pecar contra Dios. Y por lo tanto fue él el que tuvo que reconocer que él tenía que experimentar las consecuencias de su mala decisión. David lo había reconocido, David se había arrepentido y había confesado a Dios su pecado. David estuvo dispuesto a experimentar las consecuencias. Una de las cosas
que David no hizo fue que David no trató de convencerse a sí mismo que tomó una buena decisión cuando había tomado una mala decisión. Y algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, mis queridos hermanos y amigos, es no trate usted de convencerse a sí mismo de que tomó una buena decisión cuando tal vez el edificio que usted construyó se está derrumbando porque usted decidió usar los materiales equivocados, los materiales más baratos, y el edificio ahora se está cayendo por no haber seguido las instrucciones o por no haber usado el material correcto, sino el material barato. Y cuando el edificio se está desmoronando, cuando su vida se está cayendo, cuando su familia se está desapareciendo, cuando sus hijos están errando, no le eche la culpa a nadie más. Y no trate de convencerse que usted ha hecho lo bueno cuando usted está viendo todo a su alrededor derrumbarse. En otras palabras, estoy tratando de que entendamos de que hay que reconocer que nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos, que nosotros somos responsables de las consecuencias, que no podemos culpar a alguien más. Pero algo bien importante es que David fue humilde en pedir perdón si sus decisiones afectaron a otras personas. David pidió perdón a Dios y nosotros tenemos que pedir perdón a Dios para que Dios nos ayude a comenzar de nuevo. Ahora, todo esto que acabo de decir en este momento no suena así como que muy positivo, no suena como que muy animador, pero es una realidad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Lo segundo que tenemos que hacer es estar dispuesto a que van a haber algunas consecuencias por lo que nos ha sucedido o por las decisiones que tomamos. No nos convenzamos a nosotros mismos de que tomamos una buena decisión cuando todo se está derrumbando a nuestro alrededor, porque sobre todo necesitamos ser humildes en reconocer que cometimos un error. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas cuando has tomado una mala decisión? Lo primero que Dios quiere que hagas, y con esto concluyo esta serie de decisiones que sanan nuestra vida, tráelo en oración a Dios. Tráelo en oración a Dios, no esperando que Dios te responda de la manera en que tú quieres, pero en la manera en que Él quiere responderte. Tráelo en oración a Dios, preséntale la situación y espera con paciencia por su respuesta. Muchas veces nosotros nos desesperamos buscando la respuesta de Dios. Lo he dicho muchas veces, vivimos en la era del microwave, el microondas. Vivimos en la era del internet rápido. Queremos todo inmediato, queremos todo rápido y nos desesperamos. Pero muchas veces la respuesta de Dios toma paciencia, porque Dios te ha metido en el horno y quiere que tu vida se cocine bien antes de sacarla del horno. Ten paciencia, pero búscalo en oración. ¿Y cómo sabe usted que Dios nos escucha? Nosotros sabemos que Dios nos escucha porque Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios está en todos lados, Dios sabe todo lo que está sucediendo. Dios escucha tu oración. Solamente ten paciencia y posiblemente la respuesta de Dios sea sí, posiblemente sea no, o posiblemente sea espérate. Preséntale la situación a alguien con madurez. No solamente con madurez como persona, como humano, pero preséntale a alguien sobre todo la situación con madurez espiritual. Busca un consejo deseando hallar el consejo de Dios y no el que tú deseas encontrar. Aquí tenemos que dejar nosotros todo orgullo al lado y reconocer que lo que usted quiere posiblemente no sea la voluntad de Dios. Analice con sinceridad y no con necedad cada situación. ¿Cómo va esta situación a afectar mi vida? ¿Cómo afectará a mi familia? ¿Cómo afectará a otros cercanos a nosotros? ¿Cómo afectará a mi familia en la fe? ¿Cómo afectará mi relación con Dios? ¿Es esto algo que quiero o realmente necesito? ¿Es esto algo que Dios realmente aprueba? Toma en cuenta a Dios de hoy en adelante en las decisiones de tu vida. Pide a Dios que te dé una señal que sea obvia. Dios está dispuesto siempre a hacer estas cosas en nuestra vida. No se deje llevar por los impulsos, por las emociones cuando tome decisiones, y mucho menos tome decisiones cuando usted esté enojado. No se deje llevar por las emociones cuando tome decisiones, pero tampoco sea egoísta cuando tome decisiones, no lo sea. Y no se deje llevar por los impulsos de la carne, porque lo llevarán a cometer errores garrafales en su vida.
Dios anhela que usted le tome en cuenta en las decisiones de su vida. Ve en la palabra de Dios qué decisiones necesitas tomar en cuanto a tu vida. Ha sido una bendición estar con ustedes a través de esta miniserie que hemos llevado acerca de decisiones que sanan tu vida. Si hemos sido de bendición para tu vida en estos días, por favor, queremos pedirte que también le des un like y que por favor nos ayudes a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Dios bendecirá tu vida por compartir el mensaje de la palabra de Dios con otros. Una cosa más, ora por nuestro ministerio Amor y Restauración en la ciudad de Lancaster, California, porque es de la única manera en que estas batallas se ganan, en que se gana terreno para la gloria de Dios, cuando nosotros oramos por cada una de estas cosas que están frente a nosotros. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima, en la cual estaremos comenzando la próxima semana una nueva serie. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hasta luego.